So, may we start? 1, 2, 3, 4. So may we start? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio de vida y socialismo. Este espacio en particular es para la lectura, el análisis para militantes. Seguimos leyendo El Capital, la obra más importante de Marx, en este caso de Marx y Engels, porque estamos ya por el tercer tomo. En este momento, según un cronograma que tenemos acordado, estamos leyendo hoy en particular el capítulo 10. Estamos en la sección segunda, la transformación de la ganancia en ganancia media, y el capítulo 10, cuyo título, como suele ser, digamos, en general casi todos los títulos de los capítulos, es bastante explicativo y adelanta los temas centrales que se van a ver allí. El capítulo 10 se titula Nivelación de la tasa general de ganancia por la competencia, precios de mercado y valores de mercado, plus ganancia. En algunas esferas de la producción, el capital empleado en ellas presenta una composición media o promedial, es decir, cabal o aproximadamente la composición del capital social medio. En esas esferas, el precio de producción de las mercancías producidas coincide total o aproximadamente con su valor expresado en dinero. Si no hubiese ninguna otra manera de llegar al límite matemático, el modo sería este. La competencia distribuye el capital de la sociedad entre las diversas esferas de la producción, de tal suerte que los precios de producción se forman en cada una de las esferas según el modelo de los precios de producción en esas esferas de composición media, es decir, precio de costo más el producto de la tasa media de ganancia por el precio de costo. Pero esta tasa media de ganancia no es otra cosa que la ganancia porcentualmente calculada en esa esfera de composición media, es decir, donde la ganancia coincide con el plusvalor. Por consiguiente, la tasa de ganancia es la misma en todas las esferas de la producción, es decir, se nivela según aquellas de dichas esferas medias de la producción en las cuales impera la composición media del capital. Según ello, la suma de las ganancias de todas las diferentes esferas de la producción debe ser igual a la suma de los plusvalores, y la suma de los precios de producción del producto social global debe ser igual a la suma de sus valores. Pero resulta claro que la nivelación entre las esferas de la producción de diversa composición siempre debe tender a igualarla con las esferas de composición media, tanto si corresponden exactamente al promedio social, como si solo corresponden a él en forma aproximada. A su vez, entre las que se aproximan más o menos, se verifica asimismo una tendencia a la nivelación, en pos de la posición intermedia ideal, esto es, no existente en la realidad, es decir, una tendencia a normalizarse en torno de esa posición intermedia. De este modo, prevalece, pues, necesariamente, la tendencia a convertir los precios de producción en formas meramente transmutadas del valor o a convertir las ganancias en meras partes del plusvalor, pero que se hayan distribuidas no en relación con el plusvalor generado en cada esfera de la producción en particular,
sino en relación con la masa del capital empleado en cada esfera de la producción. De modo que a masas de capital de igual magnitud, como quiera que estén compuestas, corresponden partes de igual magnitud, partes alícuotas de la totalidad del plusvalor generado por el capital social global. Para los capitales de composición media o aproximadamente media, el precio de producción coincide, pues, en forma total o aproximada con el valor, y la ganancia con el plusvalor generado por ellos. Todos los restantes capitales, cualquiera que sea su composición, tienden a nivelarse con los de composición media, bajo la presión de la competencia. Pero puesto que los capitales de composición media son iguales o aproximadamente iguales al capital social medio, todos los capitales, cualquiera que sea el plusvalor generado por ellos mismos, tienden a realizar, en lugar de ese plusvalor, la ganancia media en los precios de sus mercancías, es decir, a realizar los precios de producción. En nada cambiaría esto el que algunos capitales en determinadas esferas de la producción no estuviesen sometidos al proceso nivelador por motivos cualesquiera. La ganancia media se calcularía entonces con arreglo a la parte del capital social que entra en el proceso de nivelación. Está claro que la ganancia media no puede ser otra cosa que la masa global del plusvalor, distribuida entre las masas de capital de cada esfera de producción en proporción a sus magnitudes. Es el total del trabajo impago realizado y esa masa global se representa, lo mismo que el trabajo inanimado y vivo pagos, en la cantidad global de mercancías y dinero que corresponde a los capitalistas. El problema realmente difícil en este caso es el siguiente: ¿cómo esta nivelación de las ganancias llega a convertirse en la tasa general de ganancia? Ya que esta, obviamente, es un resultado y no puede ser un punto de partida. Toda la dificultad se produce por el hecho de que las mercancías no simplemente se intercambian como mercancías, sino como producto de capitales que exigen una participación en la masa global del plusvalor, una participación proporcional a la magnitud de los capitales, o igual en caso de tratarse de capitales de igual magnitud. Y el precio global de las mercancías producidas por un capital dado en un lapso dado debe satisfacer esta exigencia. Pero el precio global de estas mercancías es solo la suma de los precios de las diversas mercancías que constituyen el producto del capital. Aún prescindiendo del hecho de que los precios y su movimiento son regidos por la ley del valor, es totalmente apropiado considerar los valores de las mercancías, no solo teóricamente, sino también históricamente, como el prius, lo previo, el antecedente de los precios de producción. Esto tiene vigencia para casos en los que los medios de producción pertenecen al trabajador, y tal circunstancia se da tanto en el mundo antiguo como en el moderno. En el caso del campesino, propietario de la tierra, que trabaja para sí mismo, y en el del artesano. Ello también coincide con nuestra opinión, anteriormente expresada, de que la transformación de los productos en mercancías se origina por el intercambio entre diversas entidades comunitarias y no entre los miembros de una misma comunidad. Así como esa tesis se aplica a ese estado de cosas
primigenio también tiene vigencia para condiciones posteriores fundadas en la esclavitud y la servidumbre y para la organización corporativa del artesanado, mientras los medios de producción fijados en cada ramo de la producción solo son difícilmente transmisibles de una esfera a la otra. Y las diversas esferas de la producción, por consiguiente, guardan entre sí una relación que, dentro de ciertos límites, es como la que existe entre países extranjeros o entidades comunitarias comunistas. Para que los precios a los cuales se intercambian las mercancías entre sí correspondan aproximadamente a sus valores, no hace falta ninguna otra cosa que, primero, que el intercambio de las diversas mercancías deje de ser puramente casual o solo ocasional. Segundo, que en la medida en que consideramos el intercambio directo de mercancías, éstas se produzcan por ambas partes en las cantidades proporcionales aproximadamente correspondientes a las necesidades recíprocas, cosa que deriva de la mutua experiencia de la venta y que de ese modo surge como resultado del propio intercambio continuado. Y tercero, que en la medida en que hablamos de la venta, ningún monopolio natural o artificial posibilite que alguna de las partes contratantes venda por encima del valor o la obligue a deshacerse de la mercancía a cualquier precio. Entendemos por monopolio casual el que surge para el comprador o el vendedor a partir de la situación casual de la oferta y la demanda. La suposición de que las mercancías de las diferentes esferas de la producción se venden a sus valores solo significa, naturalmente, que su valor es el punto de gravitación en torno al cual giran los precios y hacia el cual se nivelan sus constantes alzas y bajas. Entonces siempre habrá que distinguir, además, entre un valor de mercado, sobre el cual hablaremos más tarde, y el valor individual de las diversas mercancías producidas por los diferentes productores. El valor individual de algunas de esas mercancías estará por debajo del valor de mercado, es decir, que se requerirá menos tiempo de trabajo para su producción de lo que expresa el valor de mercado. El de otras estará por encima de él. Por una parte, habrá que considerar al valor de mercado como el valor medio de las mercancías producidas en una esfera, mientras que por la otra, habrá que hacerlo como el valor individual de las mercancías que se producen bajo condiciones medias de esa esfera y que constituyen el grueso de los productos de la misma. Solo en coyunturas extraordinarias, las mercancías producidas bajo las peores condiciones o bajo las condiciones más privilegiadas regulan el valor de mercado, el cual, por su parte, constituye el centro de oscilación para los precios de mercado. Estos, sin embargo, son los mismos para las mercancías del mismo tipo. Cuando la oferta de las mercancías al valor medio, es decir, al valor medio de la masa ubicada entre ambos extremos, satisface la demanda habitual, las mercancías cuyo valor individual se halla por debajo del valor de mercado realizan un plusvalor extraordinario o plusganancia, mientras que aquellas cuyo valor individual se halla por encima del valor de mercado no pueden realizar una parte del plusvalor contenido en ellas.
Como quiera que estén regulados los precios, resulta lo siguiente. Primero, la ley del valor rige su movimiento, al hacer que la disminución o el aumento del tiempo de trabajo requerido para la producción haga aumentar o disminuir los precios de producción. En este sentido, dice Ricardo, quien siente, por cierto, que sus precios de producción divergen de los valores de las mercancías, que la investigación acerca de la cual desea llamar la atención del lector se refiere al efecto de las variaciones en el valor relativo de las mercancías y no en su valor absoluto. Segundo, la ganancia media que determina los precios de producción siempre debe ser aproximadamente igual a la cantidad de plusvalor que corresponde a un capital dado como parte alícuota del capital social global. Lo que lleva a cabo la competencia, cuando menos en una esfera, es el establecimiento de un valor de mercado y un precio de mercado uniforme, a partir de los diversos valores individuales de las mercancías. Pero solo la competencia de los capitales en las diversas esferas fija el precio de producción, que nivela las tasas de ganancia entre las diversas esferas. Para que las mercancías de la misma esfera de producción, de la misma índole y aproximadamente de la misma calidad se vendan a sus valores, son necesarias dos cosas. Primero, los diversos valores individuales deben estar nivelados para formar un solo valor social, el valor de mercado arriba expuesto. Y para ello se requiere una competencia entre los productores de mercancías del mismo tipo, lo mismo que la existencia de un mercado en el cual ofrezcan conjuntamente sus mercancías. A fin de que el precio de mercado de mercancías idénticas, cada una de las cuales, sin embargo, ha sido producida bajo circunstancias individuales ligeramente diferentes, corresponda al valor de mercado y no diverja de él, no aumentando por encima del mismo ni disminuyendo por debajo de él, se requiere que la presión que ejercen mutuamente los diversos vendedores sea lo suficientemente grande como para lanzar al mercado la masa de mercancías que exigen las necesidades sociales, o sea, la cantidad por la cual la sociedad puede pagar el valor de mercado. Si la masa de productos excediese dichas necesidades, habría que vender las mercancías por debajo de su valor de mercado. A la inversa, habría que venderlas por encima de su valor de mercado si la masa de productos no fuese lo suficientemente grande o, lo que es lo mismo, si la presión de la competencia entre los vendedores no fuese lo suficientemente poderosa como para obligarlos a llevar esa masa de mercancías al mercado. Si se modificase el valor de mercado, se modificarían asimismo las condiciones en las cuales podría venderse la masa global de mercancías. Si el valor de mercado baja, se amplían en promedio las necesidades sociales, que aquí son siempre necesidades con capacidad de pago, pudiendo absorber dentro de ciertos límites mayores masas de mercancías. Si el valor de mercado aumenta, se contraen las necesidades sociales de esa mercancía y se absorben masas menores de ella. Si en consecuencia la oferta y la demanda regulan el precio de mercado, o mejor dicho, las desviaciones de los precios de mercado con respecto al valor de mercado, por otra parte, el valor de mercado regula la relación entre oferta y demanda
o el centro en torno al cual las fluctuaciones de la oferta y la demanda hacen oscilar, a su vez, los precios de mercado. Observemos aquí, totalmente al pasar, que las necesidades sociales, es decir, aquello que regula el principio de la demanda, están condicionadas en lo fundamental por la relación recíproca entre las diversas clases y por su respectiva posición económica, es decir, principalmente y en primer lugar, por la proporción entre el plusvalor global y el salario, y en segundo lugar, por la proporción entre las diversas partes en las cuales se escinde el plusvalor, es decir, ganancia, interés, renta de la tierra, impuestos, etc. Y de este modo también volvemos a ver que no puede explicarse absolutamente nada a partir de la relación entre la oferta y la demanda antes de estar desarrollada la base sobre la cual opera esta relación. Segundo, el que la mercancía tenga un valor de uso solo significa que satisface alguna necesidad social. Mientras hablamos solamente de las distintas mercancías, podemos suponer que existía la necesidad de esa mercancía determinada, incluyéndose ya su cantidad en el precio, sin entrar mayormente a considerar el volumen de la necesidad que había que satisfacer. Pero ese volumen se convierte en un factor esencial apenas el producto de todo el ramo de la producción se haya situado de un lado y la necesidad social del otro. Ahora se hace necesario considerar la medida, es decir, el volumen de esa necesidad social. En las definiciones anteriormente dadas acerca del valor de mercado, se ha supuesto que la masa de las mercancías producidas sigue siendo la misma, que es una masa dada, que solo se verifica un cambio en la relación entre las partes componentes de dicha masa que han sido producidas bajo diversas condiciones y que por ello el valor de mercado de esa misma masa de mercancías resulta regulado de diferentes maneras. Supongamos que esa masa sea el volumen habitual de la oferta, con lo cual dejamos a un lado la posibilidad de que una parte de las mercancías producidas pueda ser temporariamente retirada del mercado. Si ahora la demanda de esa masa sigue siendo la habitual, la mercancía se venderá a su valor de mercado, cualquiera que sea de los tres casos anteriormente examinados el que regule ese valor de mercado. La masa de mercancías no solo satisface una necesidad, sino que la satisface en su volumen social. En cambio, si la cantidad es menor o mayor que la demanda que de ella existe, se verifican divergencias del precio de mercado con respecto al valor de mercado. Y la primera divergencia es que cuando la cantidad es demasiado pequeña, siempre regula el valor de mercado la mercancía producida bajo las peores condiciones, mientras que cuando es demasiado grande, siempre lo hace la producida en las mejores condiciones. Es decir, que uno de los extremos determina el valor de mercado, a pesar de que, con arreglo a la mera relación de las masas que han sido producidas bajo las diversas condiciones, otro tendría que ser el resultado. Si la diferencia entre demanda y cantidad de productos es más significativa, el precio de mercado aún divergirá de manera más significativa hacia arriba o hacia abajo,
respecto al valor de mercado. La diferencia entre la cantidad de las mercancías producidas y la cantidad en que las mercancías se venden a su valor de mercado también puede producirse a partir de una doble causa, no obstante. En un caso se modifica esa propia cantidad, se vuelve demasiado pequeña o demasiado grande, de modo que la reproducción habría ocurrido en otra escala que la que regulaba el valor de mercado dado. En este caso, se habrá modificado la oferta, a pesar de que la demanda ha permanecido constante. Y de ese modo se habrá verificado una sobreproducción o una subproducción relativa. O bien, la reproducción, vale decir, la oferta, ha permanecido constante, pero la demanda ha disminuido o ha aumentado, cosa que puede ocurrir por distintos motivos. Pese a que en este caso la magnitud absoluta de la oferta ha permanecido constante, se ha modificado su magnitud relativa, es decir, su magnitud comparada con la necesidad existente, o medida según ella. El efecto es el mismo que en el primer caso, solo que en sentido inverso. Por último, si tienen lugar modificaciones en ambos aspectos, pero en sentido opuesto, en caso de ser en el mismo sentido, no en la misma medida, es decir, cuando en una palabra ocurren modificaciones bilaterales, pero que alteran la proporción anterior entre ambos términos, el resultado final siempre debe desembocar en alguno de los dos casos antes considerados. Consideremos ahora el otro aspecto, el de la demanda. Las mercancías se compran como medios de producción o como medios de subsistencia, y ello en nada cambia por el hecho de que algunas clases de mercancías pueden servir a ambos fines para entrar en el consumo productivo o individual. Por consiguiente, se verifica una demanda de ellas por parte de los productores, en este caso capitalistas, ya que se supone que los medios de producción están transformados en capital, y de los consumidores. Ambas cosas parecen suponer, en primera instancia, del lado de la demanda, un volumen dado de necesidades sociales, correspondiendo, del otro lado, determinados volúmenes de producción social en los diversos ramos de la producción. Parece, pues, que del lado de la demanda hay cierta magnitud de determinada necesidad social que requiere para su satisfacción una cantidad determinada de un artículo en el mercado. Pero la determinación cuantitativa de esa necesidad es totalmente elástica y oscilante. Su carácter fijo es aparente. Si los medios de subsistencia fuesen más baratos o el salario en dinero más altos, los obreros comprarían mayor cantidad de esos artículos y se presentaría una mayor necesidad social de esa clase de mercancías, prescindiendo por completo de los indigentes, etcétera, cuya demanda se halla aún por debajo de los más estrechos límites de su necesidad física. Por otra parte, si el algodón, por ejemplo, fuese más barato, crecería la demanda de algodón por parte de los capitalistas. Se lanzaría mayor cantidad de capital suplementario a la industria algodonera, etc. En este aspecto, no hay que olvidar en absoluto que según nuestro supuesto, la demanda de consumo productivo es la demanda del capitalista y que el verdadero fin de este es la producción de plusvalor, de modo que produce cierta clase de mercancía solo con tal objeto. Nada es más fácil de comprender que las desigualdades entre la oferta y la demanda.
y la consiguiente divergencia entre los precios de mercado y los valores de mercado. La dificultad real estriba en definir qué debe entenderse por coincidencia entre la oferta y la demanda. La oferta y la demanda coinciden cuando su relación es tal que el grueso de las mercancías de un ramo determinado de la producción puede ser vendido a su valor de mercado, ni por encima ni por debajo de él. Esto es lo primero que se nos dice. Lo segundo es esto. Si las mercancías son vendibles a su valor de mercado, la oferta y la demanda coinciden. Cuando la oferta y la demanda coinciden, dejan de actuar y precisamente por ello se vende la mercancía a su valor de mercado. Si dos fuerzas actúan de igual manera y en sentido opuesto, se anulan mutuamente. No tienen acción exterior. Y los fenómenos que ocurren bajo tales circunstancias deben explicarse de otro modo que mediante la intervención de esas dos fuerzas. Cuando la oferta y la demanda se anulan mutuamente, dejan de explicar nada. No actúan sobre el valor de mercado y con más razón aún nos dejan a oscuras en cuanto a por qué el valor de mercado se expresa precisamente en esta suma de dinero y no en otra. Las leyes internas reales de la producción capitalista obviamente no pueden explicarse a partir de la interacción de la oferta y la demanda, prescindiendo por completo de un análisis más profundo de esas dos fuerzas impulsoras sociales que no resulta apropiado efectuar aquí, ya que esas leyes solo aparecen concretadas en su forma pura en cuanto la oferta y la demanda cesan de actuar, es decir, cuando coinciden. Por ello, la relación entre oferta y demanda solo explican, por una parte, las divergencias de los precios de mercado con respecto a los valores de mercado, y por la otra, la tendencia a la anulación de esta divergencia, es decir, a la anulación del efecto de la relación entre oferta y demanda. No cabe considerar aquí las excepciones de mercancías que tienen precios sin tener valor. Así como la oferta y la demanda determinan el precio de mercado, por su parte, el precio de mercado y en análisis ulterior el valor de mercado determinan la oferta y la demanda. En el caso de la demanda, esto es evidente, ya que ésta se mueve en sentido contrario al precio, aumentando cuando esto disminuye y viceversa. Pero lo mismo ocurre con la oferta, pues los precios de los medios de producción que entran en la mercancía ofrecida determinan la demanda de esos medios de producción y por consiguiente también la oferta de las mercancías cuya oferta incluye la demanda de aquellos medios de producción. Los precios del algodón determinan la oferta de telas de algodón. Para que una mercancía se venda a su valor de mercado, es decir, en relación con el trabajo socialmente necesario contenido en ella, la cantidad global de trabajo social que se emplea para la masa global de ese tipo de mercancías debe corresponder a la cantidad de las necesidades sociales, es decir, a las necesidades sociales solventes. La competencia, las oscilaciones de los precios de mercado que corresponden a las oscilaciones de la relación entre oferta y demanda, intentan reducir constantemente a esa medida la cantidad global del trabajo empleado para cada tipo de mercancía.
La oferta y la demanda suponen la transformación del valor en valor de mercado. Y en tanto proceden sobre una base capitalista, en tanto las mercancías son productos del capital, suponen procesos de producción capitalista, es decir, condiciones mucho más intrincadas que la mera compra y venta de las mercancías. En este caso, no se trata de la transmutación formal del valor de las mercancías en precio, es decir, de una mera transformación. Se trata de las divergencias cuantitativas determinadas de los precios de mercado con respecto a los valores de mercado y además con respecto a los precios de producción. En el caso de la compra y venta simples, basta tener enfrentados entre sí a los productores de mercancías como tales. En ulterior análisis, la oferta y la demanda suponen la existencia de las diferentes clases y subdivisiones de clases que se reparten el rédito global de la sociedad y lo consumen entre sí como rédito, que originan, pues, la demanda formada por el rédito, mientras que, por otra parte, para comprender la oferta y la demanda suscitada por los productores entre sí, se requiere la comprensión de la configuración global del proceso capitalista de producción. En la producción capitalista no se trata de extraer, a cambio de la masa de valor volcada a la circulación en forma de mercancía, una masa de valor igual en otra forma, sea de dinero o de alguna otra mercancía, sino que se trata de extraer, para el capital adelantado con vistas a la producción, el mismo plusvalor o ganancia que cualquier otro capital de la misma magnitud o prorrata a su magnitud, cualquiera que sea el ramo de la producción en el cual se lo haya empleado. Por consiguiente, se trata cuando menos como mínimo de vender las mercancías a precios que brinden la ganancia media, es decir, a precios de producción. En esta forma, el capital cobra conciencia de sí mismo como una fuerza social en la cual participa cada capitalista proporcionalmente a su participación en el capital social global. La constante nivelación de las constantes desigualdades se verifica con tanta mayor rapidez. Primero, cuanto más móvil sea el capital, es decir, cuanto más fácil sea de trasladar de una esfera y de un lugar a otro. Segundo, cuanto más rápido se pueda volcar la fuerza de trabajo de una esfera a la otra y de un punto local de la producción a otro. El punto 1, la movilidad del capital, supone la total libertad de comercio dentro de la sociedad y la eliminación de todos los monopolios, excepto el natural, es decir, aquel que surge del propio modo de producción capitalista. Supone además el desarrollo del sistema crediticio, el cual concentra la masa inorgánica del capital social disponible frente a los capitalistas individuales. Por último, la subordinación de las diversas esferas de la producción a los capitalistas. Esto último ya se haya comprendido en el supuesto, cuando dimos por sentado que se trata de la transformación de los valores en precios de producción para todas las esferas de la producción explotadas de manera capitalista. Pero esta propia nivelación choca contra grandes obstáculos, cuando numerosas y masivas esferas de la producción que no se explotan del modo capitalista, por ejemplo, la agricultura explotada por pequeños campesinos, se interpolan entre las empresas capitalistas y se concatenan con ellos.
Por último, una gran densidad de la población. El punto 2, la libertad de movimiento o de los trabajadores para cambiar de empleo, presupone la derogación de todas las leyes que impiden a los obreros trasladarse de una esfera de la producción a otra o de una sede local de la producción a alguna otra. La indiferencia del obrero con respecto al contenido de su trabajo. La mayor reducción posible del trabajo en todas las esferas de la producción a el trabajo de tipo simple. La desaparición de todos los prejuicios profesionales entre los obreros. Y por último, y en forma principal, el sometimiento del obrero al modo de producción capitalista. Otros desarrollos respecto a este punto pertenecen a la investigación especializada de la competencia. De lo dicho, resulta que cada capitalista individual, así como el conjunto de todos los capitalistas de cada esfera de la producción en particular, participan en la explotación de la clase obrera global por parte del capital global, y en el grado de dicha explotación, no solo por simpatía general de clase, sino en forma directamente económica, porque suponiendo, dadas todas las circunstancias restantes, entre ellas el valor del capital global constante adelantado, la tasa media de ganancia depende del grado de explotación del trabajo global por el capital global. Por otra parte, cada esfera particular del capital y cada capitalista individual tiene el mismo interés en la productividad del trabajo social empleado por el capital global, pues de ello dependen dos cosas. En primer lugar, la cantidad de valores de uso en los que se expresa la ganancia media. Y ello resulta doblemente importante, en tanto ésta sirve tanto como fondo de acumulación de nuevo capital, cuanto como fondo de réditos para el disfrute. En segundo lugar, el nivel de valor del capital global adelantado, constante y variable, que con una magnitud dada del plusvalor o de la tasa de ganancia de toda la clase capitalista, determina la tasa de ganancia o la ganancia para una determinada cantidad de capital. La productividad particular del trabajo en una esfera en particular o en un negocio en especial en dicha esfera solo interesa a los capitalistas directamente participantes en ellos, en tanto posibilite el logro de una ganancia extraordinaria a esa esfera particular con respecto al capital global o al capitalista individual con relación a su esfera. Tenemos aquí, pues, la demostración matemática exacta de por qué los capitalistas, por mucho que en su competencia mutua se revelan como falsos hermanos, constituyen, no obstante, una verdadera cofradía francmasónica frente a la totalidad de la clase obrera. El precio de producción incluye la ganancia media. Le hemos dado el nombre de precios de producción. De hecho, es lo mismo que Adam Smith denomina natural price, precio natural, o Ricardo, price of production, cost of production, precio de producción, costo de producción. Para los fisiócratas, precio necesario. Aunque ninguno de ellos haya desarrollado la diferencia entre el precio de producción y el valor, porque a la larga es la condición de la oferta, de la reproducción de la mercancía de cada esfera de la producción en particular. También se comprende por qué los mismos economistas que se revuelven contra la determinación del valor de las mercancías por el tiempo de trabajo, por la cantidad de trabajo contenido en ellas,
siempre hablen de los precios de producción como de centros en torno a los cuales oscilan los precios de mercado. Pueden permitírselo porque el precio de producción es una forma ya totalmente enajenada y prima facie no conceptual del valor mercantil, una forma tal como aparece en la competencia, es decir, en la conciencia del capitalista vulgar, y que por consiguiente también existe en la de los economistas vulgares. De nuestro desarrollo se desprendió que el valor de mercado y todo lo dicho al respecto vale con las limitaciones necesarias para el precio de producción, incluye una plusganancia de los que producen bajo las mejores condiciones en cada esfera particular de la producción. Exceptuando los casos de crisis y de sobreproducción, ello rige para todos los precios de mercado, por mucho que puedan divergir de los valores de mercado o de los precios de producción del mercado, pues en el precio de mercado se haya incluido el que se pague el mismo precio por mercancías del mismo tipo, aunque éstas hayan sido producidas bajo muy diversas condiciones individuales, por lo cual pueden tener precios de costo sumamente diferentes. No hablamos aquí de las plusganancias, consecuencias de los monopolios en el sentido habitual, artificiales o naturales. Pero además, también puede originarse una plusganancia cuando ciertas esferas de la producción se hallan en condiciones de sustraerse a la transformación de sus valores mercantiles en precios de producción y por consiguiente a la reducción de sus ganancias a la ganancia media. En la sección referente a la renta de la tierra, tendremos que considerar la configuración ulterior de estas dos formas de la plusganancia. Les cuento un poco qué le pregunté esta vez a la inteligencia artificial para llevarlo un poco a la actualidad y a algunos debates sobre las cosas que dice en este capítulo 10. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero yo entré a puntear ideas principales del capítulo 10 y se me hizo un choclo gigante. O sea, me parece un capítulo que tiene mucho concepto, bastante denso y que retoma un montón de... sí, capítulo 10 del tomo 3, sí, sí. Retoma un montón de cosas anteriores, incluso retoma partes del tomo 1, o sea, como vuelve todo el tiempo para repasar un poquito. Bueno, yo lo que le pregunté a la inteligencia artificial fue lo siguiente. O sea, primero tomé un poco para compararlo con uno de los autores que son actuales, son gente que está en actividad, como es el caso de Sheikh, que si bien plantea una teoría que tiene un fondo que es marxista, él dice que tomó una teoría clásica, ¿no? Plantea muchas cosas similares a lo que plantea Marx. Por ejemplo, el tema de que los capitales están compitiendo en forma turbulenta y no es una estructura estable, sino que está todo el tiempo pisándose la cabeza unos a otros, digamos. ¿Sí? No como un ballet, sino como una guerra entre capitales, lo que él llama una gravitación turbulenta, ¿no? O sea, para llegar a estas tasas de ganancia están todo el tiempo peleándose entre sí y por eso esa oscilación de los precios por encima y por debajo del valor. Y lo que me parece que quizás es un aporte que hace Sheikh a lo que plantea Marx, es esta idea de que en realidad donde se cruzan esas tasas de ganancia no es tomando el promedio general de las tasas, sino tomando lo que él llama la tasa incremental, o sea, lo que rendiría una inversión nueva si se hiciera a partir de ahora, ¿no? Entonces, él dice, ya no es que tenemos que tomar toda la tasa de ganancia que está rindiendo una cierta rama que puede tener empresas con máquinas muy viejas, sino cuánto tendría que invertirse ahora, ¿no? Para poder llegar a una determinada ganancia. Entonces, eso
es como que hace un poquito más fino el concepto y aparentemente él encuentra que hay una comprobación empírica de esto, ¿no? Como que estas tasas de ganancia, o sea, todo el tiempo cruzándose entre sí, o sea, la empresa que hoy ganaba 10%, mañana gana 20, y la empresa que hoy ganaba 20, mañana gana 10, y se van entrecruzando todo el tiempo. Entonces eso sería una prueba bastante importante de que esa nivelación turbulenta se está dando todo el tiempo. Después, bueno, le pregunté si tenía... Hernán, Sí, Hernán, discúlpame, ya que fuiste hasta ahí, ¿por qué no explicás en un ejemplo concreto? Vamos a poner una fábrica de, qué sé yo, de tornos. sí. Una competencia que se dé en una rama de torno, por ejemplo. Se te cortó el sonido. 3 competidores que fabrican tornos. La tasa incremental es que uno de los competidores, vamos a ponle un torno más. ¿Y cuánto incrementaría esa ganancia? Ahora, por supuesto que va a tener mejor ganancia, pero ¿qué hace? ¿Por qué entonces vuelve a ser el promedio? Eso es lo que no entiendo de lo que le preguntás, lo que dice Jake. No sé si me Deci- entendés. no, decime otra vez. Vamos a poner, hay 3 competidores que fabrican una herramienta o cualquier Sí, producto. Hay uno que se tecnifica más. ¿Está bien? Se sí, tecnifica, incrementa. Jake dice que va a incrementar el incremento de la tasa de ganancia por la tecnificación o por modo de producción. Jake dice que se fija en el incremento de este competidor, ¿no? ¿Eso es lo que estás preguntando? ¿Lo que le preguntaste? ¿O te no. entendí? No es que se fija en el incremento del competidor, sino que lo que se termina nivelando en el largo plazo o en el mediano plazo es esa tasa de ganancia de lo nuevo. O sea, para el capitalista está como medio velado eso. O sea, no es que lo tiene clarísimo. O sea, el capitalista busca, y o sea, en esto coinciden tanto Marx como Jake, busca tecnificarse por un tema de que va a ganar una tasa de ganancia extra porque está bajando el costo aquí ahora. Ahora, en el mediano y en el largo plazo, se va a encontrar con que, y o sea, acá lo dice bien Marx, o sea, te vas a encontrar con que el mercado te puede deglutir esa parte de tu producto o no. Entonces, ahí bajarán los precios, habrá todo un movimiento posterior que está fuera de lo que el capitalista puede hacer aquí ahora. O sea, el tipo compró una máquina y invirtió y saca una ganancia ahora. Ahora, cuando eso se va desarrollando, los precios van cambiando. Lo que dice ya es que en vez de tomar los precios, las tasas de ganancia promedio que se van nivelando, o sea, porque ahí está comparando, o sea, no dos capitales que están dentro de una misma rama, sino un capital que te produce, no sé, clavos y el otro que te produce zapatillas. Entonces, el tema es, si la que produce clavos ahora saca un 10% y la que produce zapatillas ahora saca un 5%, los capitales se van a ir de un lado para el otro y los precios van a tender a moverse. Lo que dice Marx es, se tiende a mover de acuerdo con qué, hasta que se nivelen las tasas de ganancia promedio entre una y otra. Y Jake dice, lo hace como más fino y te dice, lo que se nivela son las tasas de ganancia del capital nuevo, no del capital viejo. Como lo del capital viejo, bueno, en alguna manera van a terminar jodiéndose, pero lo que se va a invertir en el capital nuevo es lo que termina nivelándose, aunque los capitalistas no se den cuenta de eso. Eso es como lo que le entiendo de lo que dice Jay. No, Pero no deja... proseguílo con lo que me interesa saber lo que le preguntaste. Bueno, después... no, después lo que le pregunté es si había trabajos de investigación que justamente dieran cuenta de esa distribución de las tasas de ganancia dentro de una rama de producción y entre las empresas de una misma rama.
porque son como las dos cosas que están ahí siempre dando vueltas. O sea, como dos formas de competencia. O sea, según lo que plantea Marx, entre las ramas tendría que haber una tendencia más o menos a nivelarse. Ahora, dentro de una rama, como lo que se tiende a nivelar es el precio al que se vende, en realidad lo que tiende a imponerse es una diferenciación entre las empresas, porque cada una va a ir operando con un nivel técnico diferente y entonces tendrás al capital más tecnificado, que tiene una tasa de ganancia mucho más grande, que el capital que apenas sobrevive con las máquinas viejas. Y sin embargo ahí la nivelación, como es del precio, el equilibrio, entre comillas, se impondría con tasas de ganancia que difieren. Entonces yo lo que le preguntaba es, bueno, ¿hay algún tipo de evidencia empírica? Bueno, me tira varios textos. Uno, que yo le había pegado una mirada hace años, pero que ahora tendría que volver a verlo, que es de Farjun y Mahover, que son dos investigadores que publicaron en los años 80 un libro que se llama Laws of Chaos, o Leyes del Caos, en donde lo que plantean es que cuando analizan esas tasas de ganancia, encuentran una dispersión, bueno, ellos lo llaman una distribución gamma, es un artilugio matemático, ¿no? En donde encuentran como una especie de distribución como en donde hay algunas empresas que operan con una tasa de ganancia específica, alta, en determinada, en cierto rango. Después se va haciendo un rango en donde hay una mayor cantidad de empresas que operan con otra tasa y después otra con una más bajita. Pero que se reparten más o menos iguales en todas las ramas. Entonces, hay una cierta estabilización en el sentido de que pese a que hay una turbulencia, de alguna manera se impone esa ley en donde hay ciertas empresas que tienen una cierta tasa de ganancia entre una rama y otra que son más o menos parejas. Después, bueno, hay otros estudios locales que esos, fíjense si quieren, pero son como de países específicos. Pero lo que más me llamó la atención es que hay algunos estudios que lo que hacen es justamente comparar lo que ellos llaman la varianza interindustria y la varianza intraindustria, o sea, dentro de cada rama y entre las empresas de la rama. Y una de las más interesantes es una que plantea un tal Richard Rummelt, en donde lo que ve es que en la varianza interindustrial, ¿sí? O sea, entre una rama y otra, hay diferencias del 8%, ¿no? Entre una rama y otra, entre la que fabrica zapatillas y la que fabrica clavos. En cambio, en la varianza intraindustrial, o sea, entre las empresas de cada una de las ramas, la diferencia es del 46%. Con lo cual se estaría, de alguna manera, corroborando lo que está diciendo Marx en el capítulo 10, 9 y 10. Hay otras también, una que es del año 97, otros que son de chinos, que, si bien no son tan agudas las diferencias, encuentran que entre las industrias, por ejemplo, hay un 19 o un 11%, y dentro de cada industria hay un 32 o un 37%. O sea, que realmente se impone dentro de cada rama mayor diversidad que entre las ramas. Con lo cual, yo dije, bueno, ahí estamos, o sea, Marx tiene un punto a favor. Por eso, yo sobre esa base, bueno, le pedí algunos ejemplos, pero lo que le pregunté es, digo, ¿podría un liberal presentar datos empíricos que me demostraran que las tendencias de la competencia intrarramal no funcionan como afirma Marx? O sea, como que le tiré tipo abogado del diablo en el sentido de, a ver, ¿qué me diría un liberal? ¿Qué pruebas me tiraría para decir, mira, Marx no dijo cualquier pavada? Y lo que me contesta, yo cuando lo empiezo a leer digo, no me puedes contestar esto, pero bueno, se los resumo. Tira, por ejemplo, dice que Marx no incorporó a su modelo
el riesgo, el capital intangible, el talento gerencial y la soberanía del consumidor. Bueno, y termina poniendo ejemplos. Por ejemplo, dice, hay un estudio que hace un economista de Chicago, que se llama Harold Dempsey, en los 70, por el cual prueba que las empresas grandes tenían tasas de ganancia más altas. Entonces dice, pues, es porque son más eficientes, porque ahí el empresario encuentra la innovación, entonces no tiene que ver con el valor. Y yo digo, pero a ver, si hay tasas de ganancia mayores en empresas que se tecnifican más, eso es exactamente lo que Marx está diciendo. O sea, no me está demostrando el error de Marx. Pero ahí me lo planteaba como que era un desafío a la teoría marxista. Después, por ejemplo, dice que la contabilidad tradicional no toma en cuenta los activos intangibles, ¿sí? Entonces dice, toda la investigación y desarrollo, patentes, capital humano, bases de datos, no lo cuenta la economía marxista. Digo, ¿cuándo? ¿Desde cuándo Marx identificó capital fijo con capital constante? Si el capital constante puede ser tranquilamente cualquier tipo de inversión, no necesariamente en una máquina que está fijada en un lugar. Puede ser un capital que tenga características intangibles y sin embargo es un capital constante. Después plantea que hay un dato empírico, supuestamente tomado por la escuela austríaca y por Schumpeter, que se llama la persistencia de las ganancias, que demuestra que las empresas que logran ganancias extraordinarias en el percentil 90 superior, o sea, los que sacan más ganancias de entre todas las industrias, no se quedan ahí para siempre. Las tasas de rotación del índice Fortune 500 muestran que la mayoría de las empresas súper rentables ven sus ganancias erosionadas en cuestión de años debido a la entrada de nuevos competidores, como diciendo, acá hay una cuestión dinámica a la Schumpeter. Y yo digo, pero esto es exactamente lo que Marx está diciendo en El Capital. O sea, no estamos hablando de otra cosa. O sea, no es que yo digo, porque el argumento es que un liberal argumentaría que Marx construyó una teoría física de la economía basada en horas de trabajo y máquinas materiales, que tropieza al intentar explicar un capitalismo moderno guiado por activos intangibles, preferencias subjetivas y prima de riesgo financiero. Entonces yo lo que le contesto es, digo, a ver, en el punto 1, la IA me sugería que el origen de la ganancia, según Marx, está en un poder monopólico. Yo digo, ¿cómo está en un poder monopólico? Lo que en todo caso dice Marx es, puede haber monopolios que se sustraen sustancialmente, específicamente, por alguna razón, a la nivelación. Pero ahí hay que verlos y hay que estudiarlos, pero son excepciones, no son la regla. No está diciendo que la ganancia viene de un poder monopólico. Por otro lado, hay un punto en donde, es verdad, o sea, plantea que las empresas, hay algunas empresas, por ejemplo, las de biotecnología o las de software, tienen una tasa de ganancia permanente superior a las de otras industrias. Y ahí le digo, eso tampoco es contradictorio con lo que plantea Marx, aunque Marx no lo teorizó. Tener, o sea, por ejemplo, a Iñigo Carrera, que hace un análisis sobre por qué las empresas que se dedican a la innovación tecnológica tienen una ganancia, una plusganancia permanente, porque como están todo el tiempo produciendo medios de producción que le permiten a las empresas sacar una ganancia extraordinaria, se pueden quedar con una parte. Pero tampoco objeta o destruye la ley del valor. Bueno, o sea, después el tema de lo del capital físico con lo del capital constante y la idea de que hay una regulación estática, digo, no es ni de Marx ni de Jake. Y me dice, tenés toda la razón, touché. Esto me lo dice Gemini. Dice, al estructurar esas objeciones, caí en el error común de contrastar el enfoque liberal con una visión caricaturizada, estática o de capitalismo monopolista, estilo Sweezy o Baran, en lugar de medirlo contra el rigor de la teoría de la competencia real de Marx y de Jake. ¿Sí? Como diciendo, sí, está bien, me equivoqué y tiré fruta. ¿Por qué?
Pero me causó mucha gracia porque seguramente, o sea, está tomando toda una información como si eso fuera la teoría marxista más pura. Digo, no me cierra por ningún lado. Pero bueno, eso fue lo que me causó cierta gracia. O sea, no lo iba a incluir, pero lo dejé porque me pareció que es como un debate que se sigue dando al día de hoy, ¿no? O sea, esta cosa de que si uno parte de una posición que es de izquierda, tiene que partir de la idea de que los monopolios le roban a las empresas que no son, de que hay un tema siempre como una especie de poder en la sombra que te está robando y te está sacando. Cuando lo que dice Marx ahí es, vos contrates empleados, no contrates empleados, o lo que fuera, de alguna manera te estás quedando siempre con una parte del plusvalor global, y ese plusvalor global se mide globalmente, no es una cuestión ni nacional, ni específica, ni de rama, o sea, hay una especie de reparto generalizado de un plusvalor que se mide por la tasa de explotación que es global, es decir, que toma el conjunto del trabajo que está ahí dando vueltas mundialmente y cuánto se le puede extraer sobre la base de cuánto cuesta, ¿no? Pero bueno, eso fueron las preguntas más importantes que le pregunté a la IA. Te decía que la inteligencia ahí de Silicon Valley nunca te va a dejar de responder. La que hicieron los chinos te dicen, mira, esto no sé. No digo que sea más sincero, no sé, será por un tema de competición de mercado que hacen eso, pero no, Macané. Sí, voy a probar porque quise probarla, pero hace un tiempo, la DeepSeek, que es la china, y como que medio que no me funcionaba, pero yo imagino que eso ya lo han modificado mejor, así que en algún momento voy a meterle a ver qué responde. Pero, Claro, y lo otro que me llamó la atención, qué sé yo, en estos días, porque, a ver, con la velocidad que tienen, están metiendo la inteligencia artificial, los brokers de mercado, ¿viste? De inversiones, que retiraron mucha guita de China. Y no hay una manera de seguirlo porque para eso tenés la máquina, deben tener los brokers, las máquinas, ¿viste? Que están, pero una fuerte retirada y de caída de inversiones en China. Debe ser, viste que sacábamos el artículo se deben haber enterado de que en esta carrera de los chips, a lo mejor China descubrieron un secreto de que no están dando bien. Y fueron todos a Trump en el discurso de ayer a festejar, viste que está haciendo constantemente campaña, que no sabemos tampoco, que al final le ganamos, vinieron todos los inversores y se dieron cuenta que nuestra IA es lo mejor que hay, que tenemos. Metan guita acá, qué sé yo. Pero bueno, no sabemos. Esto es día a día, el mercado. sí, ahí me imagino que también hay un tema de propaganda y necesidad de. Yo siempre digo, ¿cuánto de la publicidad es trabajo necesario para vender lo que tiene que vender? También ahí me parece que hay un tema, habría que investigarlo, pero este tema de los que invierten, ¿no? Entonces, porque hasta hace un tiempo, sí, a ver, uno podía hacer un cierto cálculo, un tema intuitivo, se están midiendo, a ver, esto subió, esto bajó, pero tenía que ver más con apuestas específicas. Ahora quizá, si van tirando modelos que son más sofisticados, probablemente haya mucha gente que vaya metiendo información en esos modelos y como el modelo le tira, no sé, esto va a caer mañana, quizá se hacen más acentuadas esas corridas o esa guita que sacan de un lado y se la llevan para el otro. Pero eso, a ver que verlo en la práctica. No sé cómo termina funcionando y cuánta pelota le dan a eso, ¿no? O sea, si yo tengo, no sé, un montón de guita invertida en las acciones de tal y, no sé, le tiro un modelo de inteligencia artificial, no, mira, esta acción va a caer, o la posibilidad de que caiga en 5 años va a ser del 80% si todo el mundo va y va a sacar la guita de ahí. No sé. Va a ser un tema. Pero igual, o sea, yo creo que en cualquier forma, lo único que hace es acelerar esta oscilación. Este es el tema clave. O sea, como que no permite modificar el fondo del sistema, que es invertir a ver si tiro acá y me sale. No deja de ser una apuesta a que esto termine funcionando.
y que yo termine siendo el que le gane en la competencia al otro, que no es seguro. Bueno, ayer Microsoft, las inversiones mundiales que invirtieron en las tecnológicas, me echó 2.000 tipos, porque le pidieron retirar ganancias los inversores. Che, tenemos que dar ganancias a Estados Unidos. Bueno, ¿qué hacemos? Chequemos los costos. Como Kachanowski saca, ¿viste? Un liberal. La propaganda, ¿te acordás que suben? Había unos tipos, bueno, vos eras joven. Había una propaganda de la dictadura militar, que el dólar, y abajo están los costos y los tipos se va, ¿viste? Un liberal criticando a. Este está achicando costos en la comisión en todos lados, está sacando, no sé, prácticamente no sé qué van a quedar. Milei, te quiero decir, no sabe cómo sostener este dólar, ¿no? A 1.400. Claro, bueno. No sé dónde vamos a ir. Lo que pasa es que ahí está intentando sostener Trato algo que de a mi juicio es abstraerme, insostenible. trato de abstraerme como Omar, pero no puedo. No, pero sí, tal cual. Es que a mi juicio no, me parece que no deja de ser insostenible. O sea, cuando vos tenés un tipo de cambio fijado a un nivel en el cual, a ver, vos tenés una inflación que por más que haya bajado de hace 3 años, tenés un 30% anual mínimo. Vos planchás el dólar. O sea, eso te va encareciendo los precios en dólares todo el tiempo. O sea, tarde o temprano eso tiene que reflejarse en la balanza comercial. Porque, o sea, vas a encarecer un montón de cosas que vos exportás y vas a abaratar las importadas. Entonces, eso, a mi juicio, es insostenible. Y más en una economía que tenga endeudamiento en donde vos tenés que, además de salir dólares para afuera, porque vos tenés que comprar importaciones, además tenés que pagar a los deudores. Entonces, yo no sé hasta qué punto se puede sostener con la vieja receta de planchamos el dólar y esperamos que eso te baje los precios. Porque esa era la receta de la dictadura militar, del menemismo en su momento, en una etapa. O sea, no sé hasta qué punto tiene capacidad de dejarlo ahí. O sea, yo creo que van a devaluar asquerosamente en algún momento. Pero bueno, están esperando a ver que las elecciones lleguen antes. ¿Qué sé yo? Me parece que apuntan ahí. Y el otro tema es que creo que Estados Unidos lleva un 8 y pico % de inflación de dólar. Eso no sé, acá ni lo contemplan. No sé si en los países del mundo. Sí, lo que pasa es que eso pareciera como que pasa desapercibido. Eso quizás lo notan países que tienen menos inflación que la nuestra, entonces te empiezan a decir, es inflación importada. Pero, o sea, acá, o sea, es como que les preocupa poco, pero yo creo que ahí también hay un tema, ¿eh? Habría que hacer un grupo para estudiar el tema del dinero y de inflación, porque eso es un tema que me parece que es clave, porque o sea, no es solo que en el caso de Argentina. O sea, el tema de Argentina, a mi juicio, es que ya tenés una moneda que como tiene una reputación que es horrible, pues cualquier cosa que emitís y lo mandás al mercado termina convirtiéndose en otra cosa. O sea, nadie te va a ahorrar en pesos. Entonces, cada guita que se emite va a parar al consumo y en alguna inflación termina yendo, o al dólar, o a precios de bienes, o lo que sea. En el caso de los yanquis, como tienen una moneda que durante mucho tiempo fue estable, una moneda de reserva, pueden darse el lujo de emitir mucho más, pero sin embargo no tienen el nivel de inflación acorde con la cantidad de guita que emitieron. ¿Por qué? Porque una parte queda en los bancos, porque una parte queda ahorrada, porque una parte la usan otros países. Entonces, no se va todo rápidamente, o una parte va a inflarse en compra de acciones o de lo que fuere. Entonces, no termina reflejándose tan fácil en los precios. Pero el problema está porque han emitido a los pavotes, los yanquis y los europeos y los japoneses y los chinos y todo. O sea, hay una cantidad de guita dando vuelta que es impresionante. Y ahí hay que ver si
se destruye porque tenés una crisis financiera, entonces todo el dinero como dinero bancario se destruye, o si eso pasa a ser dinero emitido por los gobiernos y termina inundando los mercados y termina devaluando a la moneda. Eso hay que verlo. Y el dólar no es como el peso argentino, que si se devalúa nos importa a nosotros, pero no le importa al resto. Ahí es terrible. Cuando establece la diferencia entre valor y precio, que se me va, la tengo atrapada y se me va, que es algo que viene tomando ya del capítulo 1. Valor y precio, concretamente la diferencia que hay, porque es una crítica, una superación a Ricardo de Smith, ¿no? ¿Cuál sería? No sé, cualquiera que me lo explicara a ustedes. Yo, si querés, te tiro lo que pienso yo. O sea, yo creo que cuando Marx habla de valor, está hablando de ese concepto del trabajo abstracto socialmente necesario, o sea, la magnitud o la cantidad de tiempo de trabajo medio en las condiciones medias de la sociedad en la que uno está viviendo, que hace que un avión represente, no sé, 1000 horas de trabajo, y Sí. por otro lado, no sé, para fabricar un alfajor te hace falta 20 minutos. O sea, eso es el valor como una magnitud de tiempo de trabajo socialmente necesario. En cambio, el precio es cómo reflejas, o sea, cómo ese valor toma cuerpo en una economía mercantil. O sea, el precio siempre es un precio en una moneda, en un dinero específico. Entonces, ahí estoy comparando, el alfajor vale 10 pesos contra el avión que sale $1.000.000. Entonces, puede ser que ante valores que no se modifican en el mediano plazo, si el valor se mantenga estable, pero los precios se mueven todo el tiempo con estos elementos de oferta y demanda que están planteándose, pues no sé, mañana hubo, no sé, un accidente aeronáutico, nadie compra aviones, y entonces el precio de los aviones baja. Ojo, que eso es usado por los liberales para decir, pero ven que es la oferta y la demanda y no el valor, la base de la riqueza. En realidad, lo que están viendo es, o sea, lo que está viendo Marx es, a ver, sí, o sea, es más, todo el tiempo está dándose esa oscilación por encima y por debajo del valor. Que todo esto que estabais hablando del peso, la moneda, el dólar y tal, está muy bien, pero todo esto nos está tapando una cosa en Argentina y aquí. ¿Qué ocurre con los salarios, con los derechos laborales? Y con tal? Muy bien hablar de inflación, hablar de lo que queramos. Entonces, el valor de una mercancía está dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricar esa mercancía. Esa mercancía, claro, tiene que ir al mercado y al mercado enfrentarse a otras mercancías. Una de ellas es el dinero. Entonces, tiene que haber una demanda solvente de esa mercancía. Si no la hay, la mercancía se queda ahí. Uno va con 1 litro de leche al mercado o con 10.000 litros de leche al mercado y nadie quiere leche, o la leche no vale porque está aguada o lo que sea, no sé cuántos, pues no encuentra salida, no encuentra un precio de realización, pero la puede encontrar. Entonces, es de ese, digamos que el precio, digamos, la expresión del valor es el valor de cambio, que es el precio. Es el intercambio por otra mercancía, en este caso el dinero. Todo se lía mucho por el dólar, por el oro y por todas esas historias. Yo quería decir una cosa, que sí, el dólar se sostiene, pero se sostiene porque tiene el cuerpo de marines y obliga a los demás países a cooperen, por ejemplo, el petróleo en dólares, como le pudo ocurrir a Venezuela. Nada de lo venderlo en yen, ¿eh? No es que sea una moneda por sí solvente, es una moneda aceptada por mucha gente, pero en un momento determinado en que algún país no la acepta, hay lío político y geopolítico. O sea, eso es así, es un imperio y tiene fuerza para absorber su economía. Luego, en cuanto a lo que ha habido aquí, Marc, del tema de las formaciones de precio, es que hay una historia que no es fácil cambiar de capital. Mar incluso da unas indicaciones que la mano de obra se pueda cambiar, que pueda no es fácil que el que está invirtiendo hoy en algodón mañana invierta en una fábrica de tejas. Es decir, y aún así hay miles de millones de euros ahora mismo y de dólares
que no están en inversión, que están en barbecho. Que el capitalismo tiene esa contradicción, no son capaces de llevarlos a un mercado, los tienen en una caja de zapatos. Por decirlo así, no tienen esa demanda. Esa es la contradicción que tiene el capitalismo. Hay grandes acumulaciones de capital que no están produciendo, ni siquiera para los propios capitalistas, y tienen ese problema. Luego, este capítulo es que yo creo que es un poco, es largo y es problemático, pero en la formación de precios dice una cosa, que es que gira una especie de promedio, que está condicionado por el valor, o sea, por el tiempo de trabajo socialmente necesario, no por la oferta y por la demanda. Eso lo dicen los liberales. Es la oferta y la demanda, el mercado el que manda. Sí, funciona, pero porque hay una mercancía que va al mercado que está preñada de plusvalor, que es lo que es el tiempo impago de trabajo. Entonces yo creo que esa es la madre del cordero, que todo esto oculta. Todo esto no lo oculta, los precios de producción, los precios de mercado, todo esto no lo tapa. Hablan de eso, como estábamos hablando hace un rato, pues de la inflación, de que si el dólar y tal, y cuáles son los derechos laborales que se está cargando Milei en Argentina. Todos. De eso no hablamos. Y eso no es importante. Esas mercancías, ¿qué es lo que está haciendo Milei? Un ajuste. ¿Qué está haciendo el capitalismo? Bueno, como decís vosotros, los de vida y socialismo, después de estos 30 o 40 años de esplendor capitalista, ajustando. Pues vi la película esa que os comenté antes, la de La Cuadrilla, pero hay ajustes en todo el planeta desde hace 30 años. Y pérdidas de derechos laborales, ¿por qué? Porque la madre del cordero está en pagar salarios y derechos laborales exiguos. Y eso es lo que no debemos olvidar. Y ellos, los liberales, los austriacos, todos estos neoclásicos, nos hablan continuamente de la oferta, la demanda, que si las nuevas tecnologías, que si más ya no vale, que solo es el trabajo industrial el que produce, el que sufre explotación. Todo eso, como dicen allí en su pueblo, todo eso es una milonga que nos cuentan. Y no debemos olvidar de qué es lo que hay, que uno tiene que ir a la fábrica y ahí dejarse la piel y hacer lo que le digan. Ya la libertad se ha perdido. Entras en la fábrica y aquí, como dice Marx en el primer capítulo, solo está permitida la entrada por negocios. Y solo hay una cosa, que vienes a trabajar, a que te curtan. Y esa es la madre de toda la economía de Marx y de la economía también de Ricardo y de Smith. Lo que ocurre que eran considerados economistas de primer orden, economistas científicos. ¿Qué ocurre? Que cuando Marx coge la teoría del valor y le da la vuelta a todo eso, apartan la teoría del valor. La teoría del valor ya no empieza a ser criticada. Antes no era criticada, sí, solo por 4 economistas vulgares. Yo solo quería decir eso. El capítulo es para releerlo y darle vueltas. Yo creo que... Pero se ha hecho un extracto que está bien, yo creo, que no tampoco podíamos en una hora hacer más, ¿no? Y yo creo que releerlo otra vez un poco después de esto, porque hay conceptos que hay que repasar, que ya están ahí, ¿sabes? Y es nada más, no quería, ya pego una chapa aquí grande. Venga. Bueno, un mini comentario cortito, porque ahora se sumó Gastón, se me desactivó la mano, pero bueno, un momentito nada más. Es decir, acá digamos, un poco respondiendo a la pregunta de Fabián, y además, digamos, en continuación con lo que señaló Hernán y con lo que señaló Emilio, todo me pareció correctísimo. Yo me había apuntado, digamos, acá toda la dificultad de este capítulo y el anterior, y el que sigue, que también redondea esta cuestión, es ese aparente divorcio entre el valor y el precio, ¿no? Esa es toda la polémica. El valor, como ya dijeron, es eso de el tiempo de trabajo necesario, socialmente necesario, que contienen las mercancías. Por lo tanto, y ya lo sabemos también, lo hemos dicho varias veces, si el trabajo es lo único que da valor, entonces cualquier capitalista, para tener más ganancias, entonces solo el método que tendría es tener muchos empleados, ¿no? Mucha gente que trabaje para él. Esta es la lógica más directa antes de haber estudiado o estar leyendo estos capítulos que estamos leyendo ahora.
Pero acá, entre el capítulo anterior y este, vamos viendo que esto no es así en el mercado. ¿Por qué? Porque hay una distinta composición orgánica que tiene cada capital. Y entonces no es verdad que el capitalista que tiene más empleados es el que saca mayor ganancia y el que tiene menos obreros trabajando es el que saca menor ganancia, que es la lógica que se derivaba de lo anterior, cuando en el marco teórico que estamos analizando no existía el mercado. Lo que estamos viendo acá es que producto de la competencia y del mercado hay una transformación del valor en, primero, precio de producción, luego valor de mercado y finalmente precio de mercado. La polémica que se genera es, entonces, ¿pero cómo? ¿La ley del valor rige o rigen los precios de mercado por la oferta y la demanda o qué? Bueno, yo aquí lo que me noté en forma resumida es esta transformación, la que acabo de decir, valor de producción, valor de mercado, precio de mercado, esta transformación no destruye la ley del valor, sino que solo la realiza, pero no a nivel de un capitalista, sino a nivel social o a nivel global. La ganancia media, un concepto que aparece en el capítulo anterior y en este, es solo el modo de repartir ese plusvalor total que está extraído a la clase obrera en su conjunto. Marx nos asegura, y creo que Hernán nos dijo hace un rato que esto está también medido actualmente, en forma aproximada, que la suma de las ganancias de la clase capitalista verdaderamente coincide con la suma de la plusvalía total extraída a la clase obrera. El asunto es que esas ganancias no son proporcionales a la cantidad de obreros que se tiene, sino proporcionales a, como dice Marx en varios pasajes, la alícuota que cada capital tiene en términos del capital global. Bueno, no me quiero extender más, discúlpeme, y lo dejo a Gastón. Simplemente eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los valores y los precios de mercado? Es justamente esa. En estos capítulos estamos viendo cuál es la explicación de cómo se transforman, digamos, eso que es el valor de una mercancía, que es el trabajo socialmente necesario dedicado a componer su parte, digamos, de capital constante, o sea, los medios de producción y todos los insumos consumidos en su producción y el pago de la fuerza de trabajo, eso sería el valor, pero además está el plusvalor que contiene una mercancía, porque, como dicen, subraya en este capítulo, la mercancía no es simplemente la producción de un producto por un productor independiente, etcétera, enfrentado a otro, sino que es capital, precisa incrementarse y entonces de ahí se genera esto del plusvalor. Ese sería digamos, el valor de la mercancía, o sea, la parte del valor y del plusvalor, la parte, digamos, del precio, el costo de producción más el plusvalor. Y cuando pasamos al valor de mercado, en lugar digamos, de que se paga al capitalista el plusvalor que ofrece, digamos, la producción del valor en general, se paga en base a esa tasa de ganancia media, y la diferencia con el precio de mercado es cuando empieza a explicarse a partir de la oferta y la demanda, que es lo que no pueden explicar los liberales, que nos hablan desde la superficie de todo este fenómeno, y que no pueden explicar qué pasa cuando la oferta y la demanda coinciden, y por lo tanto se anulan como fuerzas opuestas. No pueden explicar el valor de las mercancías. Agrego una cosa que me surge inevitablemente cuando hablamos del tema del poder, ¿no? Y la inflación y los imperios y cómo se impone esto, ¿no? Digo, cuidado también con la idea de que simplemente un poder político te impone una mercancía con determinado precio porque tiene poder.
el dólar no dejó de devaluarse frente al oro en los últimos 2-3 años de una manera acelerada, independientemente del mayor o menor poder militar que tengan los norteamericanos. Y por eso también, para vos mantener esa demanda de esa moneda, necesitas mantener las tasas de interés a un determinado nivel, porque si no la subís ahí, el capital se te va a ahorrar en otra moneda. O sea, no desconozco que hay una asimetría en el poder, porque estados nacionales tienen burguesías que acumulan más y tienen más capacidad de imponer políticas. Pero ojo que, si no, nos explicaría el conflicto entre Estados Unidos y China, China partiendo de una base mucho más baja, sin embargo termina morfándole mercado todo el tiempo y hay que ver a dónde termina yendo esa demanda de esa moneda, ¿no? O sea, y para remitirme finalmente a esto, que en definitiva tiene que ver con la ley del valor. O sea, el dinero no deja de ser la expresión de ese valor que algunos dirán, bueno, se remite a una mercancía monetaria que es el oro, otros dirán, bueno, es un valor que refleja el conjunto de la mercancía, cada uno tendrá su postura, pero digo, necesita reflejar un valor, si no caemos en esa teoría monetaria moderna en donde el dinero aparece como una creación del Estado y el Estado puede imponerlo como quiere. Bueno, el límite a eso lo vemos en Argentina, en donde el Estado crea dinero y nadie le da pelota. Eso. Coincido 100% con lo que dice Hernán, porque además, si Norteamérica tiene a los marines y a ese ejército poderoso para imponer esas circunstancias a otros, es porque tiene, antes que nada, una productividad especial y todavía más alta que otros. En cuanto no la tuviera, no tendrá ese ejército tan poderoso y entonces no podrá imponer un comino. Eso es cierto, pero también tiene una deuda. O sea, no quiere decir que su economía sea la más bollante del mundo. Y no quiere decir que el dólar lo aceptemos porque sea una especie de negocio. También puede ser una unidad de reserva, como lo es el oro. Estados Unidos tiene inmensas cantidades de oro, de los países del mundo que más oro tiene. O sea, hay otros que también tienen, ¿no? O sea, no es que el dólar no esté sustentado en nada, evidentemente, está sustentado en muchas cosas, pero en los momentos que internacionalmente algún país se quiere operar con una materia prima como el petróleo en otra moneda, Estados Unidos sí interviene. Interviene porque puede por muchas cosas, por muchas razones. Por la corte de los demás países que le hacemos, incluido el mío, en el que yo vivo, y otros países, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es, todo esto es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Pero yo lo que quería ir, que este fetichismo del dinero, es el fetichismo de la mercancía y es el que encubre y tapa las relaciones sociales de producción, ¿no? Entonces, el que la mercancía va al mercado porque va preñada de plusvalor y de ahí se obtiene una ganancia y se obtienen unos beneficios empresariales que se reparten, como dice Marx, cada uno de la renta de la tierra, el tipo de interés y ese tipo de cosas. El capitalista con lo que sueña no es con dinero, mercancía, dinero. Ojalá, e intenta muchas veces el salto al vacío, intentar el ciclo de medio, es dinero, dinero prima. Y ahí tenemos la cantidad de dinero que está en inversiones financieras, en tipos de interés y esas cosas. Pero de pronto eso también se va a la mierda. Hay gente que hay los cracks bursátiles y ese tipo de cosas. Es no producir nada, estar invirtiendo hoy aquí, mañana aquí, en fondos, que no es fácil, porque la economía productiva no es fácil, hay una serie de señores. ¿Qué ocurre? Aquí nos avisa más un poco en este capítulo de la posibilidad de la crisis, porque todo también depende de las composiciones orgánicas del capital. Si hay un desarrollo tecnológico, yo no puedo hacer tablas con un hacha. Si se ha inventado el serrucho, las tengo que hacer con serrucho. Podré aguantar un año con 5 obreros y un hacha, pero el año que viene tendré que tener un obrero y un serrucho, no me queda otra, porque el serrucho corta mejor. Me estoy poniendo un ejemplo cualquiera. O sea, al final no te queda más remedio. ¿Y esto qué hace? Que también expulsa a determinados capitalistas del mercado. Si no llegan
aunque se reparta todo esto promedialmente y todo lo que tú quieras, siempre que haya una demanda solvente para todas las mercancías que van al mercado. Y nos lo avisa. Si no hay demanda para todas las mercancías, los que están produciendo y van al mercado, están produciendo de una forma, digamos, deficiente, salen expulsados. Y aquí nos lo va avisando un poco, pero nos lo avisa. Claro, como el dinero todo lo tapa, como yo voy al mercado y vendo, voy al mercado y vendo, voy al mercado y vendo, hasta que mañana voy al mercado y no vendo. O un señor capitalista se tecnifica y hace una sobreproducción de mercancías. Y entonces llega la crisis. Si en vez de 40, hoy vendo 40 barras de pan, mañana otras 40, y mañana solo vendo 10, ¿qué hace? Tengo una crisis. Me tengo que comer 30 barras de pan. Me puedo inventar otra cosa, pero las crisis existen. No por poner un capital en un sector productivo me van a salir, algo tengo que hacer, no me va a salir con todas, no es tan fácil, ¿eh? Y eso es lo que hacen los liberales, ¿no? Es que nosotros arriesgamos, y lo dice la IA, es que, joder, el lucro cesante, todo este tipo de historias. Pero todo esto, lo que nos tapa es que hay que ir a trabajar. Y que solo produce plusvalor el capital variable, no el capital constante. Puedo comprar la máquina, el capitalista puede comprar la máquina más barata, pero la tiene que comprar. Pero la máquina no le va a producir plusvalor. Y necesita esa máquina. Necesita la máquina que tecnológicamente hoy se debe aplicar, que tecnológicamente es casi la última. No puede producir de otra forma. Entonces, pues le viene la crisis a otros capitalistas. No le queda otra. Y yo creo que eso es importante. Y por eso los estados, pues estos capitalistas, pues no pueden planificar. En eso lleva razón. Se les escapa. Pero qué duda cabe que los estados están puestos al servicio de ciertas burguesías, a lo mejor no de todas las burguesías, a lo mejor de un sector de la burguesía de ese país, a lo mejor al sector más inútil, y lo hace llevar a la quiebra o lo hace mal, pero están al servicio de ellos, no están al servicio de la working class. Hoy por hoy no, es así, ya está. Yo solo quería, pues ya, otra chapa, ¿vale? Nuestro próximo encuentro será el martes 21 del 7, dentro de 2 martes, que veremos el capítulo 11 y 12. El capítulo 11 y 12, que son continuaciones o variantes o algún detalle adicional de lo tratado en este capítulo. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Salud, compa. Vamos arriba.